Bueno, pues muchísima ilusión porque han sido 9 años de continuidad haciendo un trabajo que es artesanal, lo que conlleva mucho trabajo de todas las personas implicadas en el proyecto. Entonces, pues es la 9ª edición, lo cual es muy ilusionante porque supone la realización consecutiva de un proyecto que comenzó pues de manera muy experimental, y poder mantener en el tiempo de esta forma una iniciativa así, pues es muy ilusionante, y creo que es un orgullo para las personas que lo hacen posible. Desde luego para mí lo es. Cada año hemos tratado, como se trata de una iniciativa en la que vamos aprendiendo por ensayo y error, pues vamos tratando de mejorar las piezas que realizamos. Se ve como las tejedoras tienen más habilidad con el ganchillo, las diferentes técnicas textiles. Tratamos de incorporar diferentes instalaciones que se van incorporando en lugares diferentes del pueblo. Es decir, que siempre tratamos de que cada edición tenga una singularidad especial, probar con diferentes técnicas. Y bueno, lo que comentaba, que creo que conseguir una continuidad en un proyecto de esta naturaleza pues es muy ilusionante. No hemos podido tener los talleres de encuentro que solemos hacer en el espacio público del pueblo, sin embargo muchas mujeres han seguido tejiendo en sus hogares. Contamos con piezas de gran formato, como podemos ver aquí en la plaza, que son unas piezas magníficas que están elaboradas por tejedoras con mucha experiencia. Contamos también con una instalación que la ha elaborado una compañera de Tejiendo, Candelita, junto con los niños y niñas, los más pequeños del pueblo, en el campamento municipal. Contamos también, se han ido sumando más piezas de los que llamamos parasoles picaos, que son otra tipología textil en la que tratamos de recuperar, rescatar y seguir trabajando pues los picaos, estos ornamentos tradicionales, populares, que conocemos tanto en la zona. Es decir, que vamos tratando de incorporar más técnicas, diferentes motivos ornamentales, explorar distintas tipologías. ¿Por qué un libro de Tejiendo a la calle? En realidad un libro es una herramienta de trabajo, así lo consideramos. La hemos realizado con una editorial independiente, RUE Ediciones, que está especializada en libros de arquitectura y de espacios habitados, los espacios que habitamos, ¿no? Creo que a través del libro conseguimos recoger la experiencia que hemos llevado a cabo en estos años. Consiste en una aproximación personal, mía en este caso al proyecto. Cuenta con fotografías analógicas en blanco y negro del contexto, que están elaboradas por Manuel Vicente Fernández Sánchez, que lleva documentando la zona desde hace muchos años, y fotografías a color de la instalación por Asier Rúa, que además es el editor. Se trata también de un elemento, una pieza que es coral, ¿no? Porque reúne el trabajo de diferentes personas. Consta también, tiene muchos testimonios, opiniones, comentarios de personas vinculadas a la iniciativa. Y se hace gracias a la implicación de muchas personas. Para mí un asunto fundamental es valorar el trabajo realizado por muchas mujeres, que se ha realizado de manera tradicional para los entornos domésticos, privados, un poco a veces tareas invisibilizadas, que a través de esta iniciativa salen a las calles, toman las calles, y bueno, son elementos que salen a formar parte de la esfera pública, ¿no? Y tratamos de que se valore esta labor y este arte que han realizado mujeres durante muchos años. Pero bueno, Valverde y la Vera junto con Valverde y con Marina Fernández pues, ha tenido premios internacionales, ¿no? Y eso también significa una proyección. Sí, fue muy valioso para el proyecto, un reconocimiento que tuvo que ser al principio por parte del Instituto Goethe y del Instituto Cervantes de Cultura. Lo acogieron dentro de una plataforma de proyectos de cooperación ciudadana y pudimos mostrarlo en contextos como el Goethe en Berlín. A partir de ese momento se abrió la puerta a que pudiéramos compartir el proyecto en muchos espacios muy diferentes. Y
se han ido sumando otros reconocimientos que nos motivan a seguir trabajando en el proyecto. Pues el premio a la participación ciudadana, diseño y participación ciudadana de la Bienal Iberoamericana de Diseño. Gracias a este premio, el proyecto estuvo itinerando por países de Latinoamérica durante más de un año. Es decir, que hemos tenido la oportunidad de mostrar el trabajo que hacemos en el pueblo, el conjunto histórico tan bello de Valverde, la comarca en general. Pues hemos tenido la oportunidad de poder mostrarlo y compartirlo en lugares muy lejanos. Cuando empezaste este proyecto, ¿tú pensabas que iba a alcanzar esta dimensión? No, en absoluto. Yo no podía imaginar la dimensión que iba a alcanzar el proyecto. Cuando planteé el proyecto, una siempre intenta plantear algo que pueda ser ilusionante, que pueda acoger a diferentes personas, que podamos hacer algo en común juntos, que sea de interés para el pueblo, pero no se puede imaginar cómo va a resultar, ¿no? De hecho, yo creo que es milagroso que cada año vaya saliendo adelante. Para mí es una verdadera alegría que el trabajo constante que se ha hecho durante todos estos años pues ayuda a que la proyección haya sido positiva. Veremos qué va pasando, ¿no?, en los años venideros.